Atención, México. Este año, nuestro pasaporte ha vuelto a escalar posiciones en el prestigioso índice Henley, consolidándose como uno de los más poderosos de toda América Latina. Para la mayoría, es solo un número, una estadística en las noticias. Pero para una mujer, para Mariam, esta noticia es el eco de una victoria personal, el dulce sabor de una venganza servida no fría, sino al calor del orgullo mexicano. Al ver los titulares, en su mente no aparecieron cifras, sino los rostros de quienes una vez se burlaron de ella, aquellos que llamaron a México un país fallido y a su sueño una locura. Los mismos que hoy, humillados por el poder de un águila real impresa en un documento, agacharían la cabeza ante ella. Esta es la historia de cómo un pasaporte, nuestro pasaporte mexicano, se convirtió en el arma para la revancha más espectacular que jamás hayan escuchado. Y si al final, esta historia les enciende el corazón de orgullo, no olviden darle like y suscribirse, porque su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir contando las grandezas de nuestra nación. Gracias a todos. Mi nombre es Mariam, nací y crecí en Riad, Arabia Saudita. Hoy, a mis 25 años, soy con orgullo una ciudadana mexicana. Permítanme contarles la historia que transformó mi vida por completo. Hace apenas 3 años, yo era una joven especialista en marketing en la sucursal de Medio Oriente de una reconocida empresa multinacional mexicana del sector automotriz, con sede en Riad. Nuestro departamento era un pequeño círculo de 5 mujeres, donde la abeja reina indiscutible era Noura. Ella lo tenía todo, una familia inmensamente rica, una educación en las mejores universidades de Londres y una arrogancia que la hacía creerse superior a todas nosotras. El problema, mi problema, comenzó el día en que empecé a destacar. Me sumergí en el español mexicano, aprendiéndolo por mi cuenta para comunicarme directamente con la matriz en la Ciudad de México. Mi esfuerzo dio frutos y pronto me asignaron proyectos de alta importancia. Fue entonces cuando la mirada de Noura cambió, el aprecio fingido se convirtió en un veneno helado. Un día, durante la hora del almuerzo, Noura y sus seguidoras se acercaron a mi escritorio como un clan de hienas rodeando a su presa. Oye, Mariam, comenzó Noura con una sonrisa cargada de sarcasmo, escuché que estás muy metida con el español. ¿Qué pretendes? ¿Acaso sueñas con irte a ese país? Respondí con la honestidad que aún me quedaba. Si se presenta la oportunidad, me encantaría trabajar en la sede principal, en la Ciudad de México. En ese instante, sus rostros se contorsionaron en una mueca de burla colectiva. Noura soltó una carcajada seca, un sonido como de cristales rotos. ¿A México? ¿A esa nación de narcos y secuestros? ¿El patio trasero de los gringos? Estás loca. Su pasaporte es un chiste comparado con el nuestro. Hannah, su leal secuaz, añadió leña al fuego. Exacto. Con un pasaporte mexicano solo te detienen en los aeropuertos para interrogarte. Siempre te confunden con gente mala. ¡Qué oso! Es mucho más fácil pedir visa para Estados Unidos o Europa. Rind, otra del grupo, fue aún más cruel. ¿Y qué demonios haría una mujer árabe en México? Aunque consiguieras la nacionalidad, solo tendrías un pasaporte inútil que no te sirve para nada. Incluso Amal, la más callada, se unió al festín. Escuché que los propios mexicanos se mueren por huir de su país. Todos sueñan con emigrar a Estados Unidos. Sentí como si cada palabra fuera una navaja rasgando mi piel. Mi corazón se hizo pedazos. Pero la verdadera humillación, la que encendería la llama de mi venganza, estaba por llegar. Noura, con una teatralidad digna de una villana de telenovela, se paró en medio de la oficina y proclamó en voz alta para que todos la escucharan: hagamos una apuesta. Si Mariam se va a México, consigue ese pasaporte del águila y logra recibir algún tipo de trato preferencial con él, yo le regalo todas mis bolsas de diseñador. Todas. Pero, hizo una pausa dramática, eso jamás ocurrirá. Porque el pasaporte mexicano no le llega ni a los talones al poder del nuestro, el de Arabia Saudita. Las 4 estallaron en carcajadas, aplaudiendo su propia ocurrencia. Yo me quedé allí, paralizada, incapaz de mover un músculo.
la rabia y la vergüenza recorrían mi cuerpo como una descarga eléctrica. Esa noche, me escondí bajo mis sábanas y lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿Qué clase de país era México para que lo despreciaran de esa manera? Con los ojos hinchados, abrí mi computadora y comencé a investigar. Y lo que descubrí me dejó sin aliento. A pesar de los estereotipos y la propaganda negativa, la realidad era impactante. El pasaporte mexicano era una potencia mundial. Ocupaba un puesto entre los 25 mejores del mundo, ofreciendo acceso sin visa o con visa a la llegada a más de 160 países, incluyendo toda la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá y Nueva Zelanda. Más de 160 países. Nuestro pasaporte saudí apenas llegaba a 80. La diferencia era abismal, un universo de libertad de movimiento. México no era un país pobre y violento, era una de las 15 economías más grandes del planeta, un gigante en la manufactura automotriz y aeroespacial, el epicentro del fenómeno del nearshoring que estaba atrayendo miles de millones en inversión. Ese pasaporte que ellas habían llamado basura, en realidad, era un tesoro, un documento de un valor incalculable. En ese preciso instante, el fuego de la venganza se encendió en mi interior. Tenía que ir a México. Tenía que conseguir ese pasaporte. Y juré por mi vida que un día, las vería de rodillas, suplicando por una pizca del poder que ellas tanto habían despreciado. A la mañana siguiente, con una determinación de acero, marché al Departamento de Recursos Humanos. Quiero solicitar mi traslado al programa de desarrollo en la sede de la Ciudad de México, anuncié. La encargada me miró con una sorpresa monumental. Eres la primera persona de la sucursal de Medio Oriente que se ofrece voluntariamente para ir a la matriz, dijo, incrédula. Pero yo no podía retroceder. En esa decisión se jugaba mi vida entera, mi honor. Esa misma noche, una notificación apareció en el chat grupal del trabajo. Era Noura. Escuché que Mariam de verdad aplicó para irse a México. Jajaja, le doy 3 meses antes de que regrese llorando. Ya lo verán. No respondí. Simplemente tomé una captura de pantalla de ese mensaje y la guardé. Porque sabía que un día, se la mostraría de nuevo, justo antes de verla tragar sus palabras. La venganza había comenzado. Tras presentar mi solicitud, me esperaba otra guerra, esta vez en mi propia casa. Apenas les conté a mis padres, la tormenta estalló. Mi padre golpeó la mesa con el puño, su voz retumbando en toda la casa. De ninguna manera. No voy a permitir que mi hija se vaya sola a esa isla de delincuentes en América, gritó, confundiendo geografía y prejuicios. Mi madre, entre lágrimas, se aferraba a mi brazo. ¿Por qué tienes que irte a un lugar tan peligroso, hija? Aquí en Riad tienes una vida cómoda y segura. Pero yo no podía ceder. Noche tras noche, me sentaba con ellos, mostrándoles datos, estadísticas de seguridad, artículos sobre la economía mexicana y la calidez de su gente. Les expliqué la oportunidad profesional que representaba para mí, cómo podría cambiar mi futuro. Después de una semana de intensa batalla, mi padre finalmente cedió, pero con una condición férrea: tienes 6 meses. Si en 6 meses no has logrado nada significativo, regresas a casa de inmediato. Sin excusas. La situación en la oficina se volvió aún más hostil. Noura comenzó a sabotearme abierta y descaradamente. Hacía desaparecer documentos cruciales de los proyectos que yo manejaba, me daba deliberadamente horarios incorrectos para las videoconferencias con la matriz en México, e incluso esparció rumores entre los directivos sobre mi supuesta incompetencia. Hubo un día en que estuve a punto de quebrarme. Un archivo vital para una presentación desapareció de mi computadora horas antes de la reunión. Tuve que rehacerlo todo desde cero, trabajando toda la noche. A las 4 de la madrugada, sola en la oficina silenciosa, mientras tecleaba frenéticamente, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sentí un deseo abrumador de rendirme. ¿Realmente valía la pena todo este sufrimiento? Justo en ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de Noura. ¿Todavía despierta? Si renunciaras a esa tonta idea de ir a México,
No tendrías que pasar por todo esto. Ver su mensaje fue como recibir una bofetada de agua helada. La tristeza se evaporó y fue reemplazada por una furia pura y cristalina. Apreté la mandíbula con fuerza y me juré a mí misma que no me rendiría. Iría a México y triunfaría, costara lo que costara. 3 meses después, que se sintieron como 3 años, llegó la respuesta. Recibí una llamada directa del director de Recursos Humanos de la Ciudad de México. Mariam, dijo con un acento mexicano que sonaba a música celestial, hemos quedado muy impresionados con tu dominio del español y los resultados de tu trabajo. Tu traslado a la sede central por un periodo de 2 años ha sido aprobado. En ese momento, sentí que las piernas me fallaban. Corrí al baño de la oficina, me encerré en un cubículo y rompí a llorar. Era una mezcla de alegría, alivio y la embriagadora sensación de haber dado el primer paso hacia mi venganza. La reacción de Noura y sus amigas fue exactamente la que esperaba. Felicidades, dijeron con sonrisas falsas, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Al final de la jornada, Noura me detuvo en la salida. Qué padre por ti, dijo con un tono condescendiente. Pero, ¿crees que aguantarás allá? He oído que aunque los mexicanos son muy amables, el ritmo de trabajo es brutal. La chamba es dura. Y una mujer árabe como tú. Lo tendrás muy difícil. No respondí. Simplemente le dediqué una sonrisa enigmática que significaba ya lo veremos. Una semana antes de mi partida, tuve mi última cena familiar. Mi madre no pudo contener las lágrimas. Mi padre comió en silencio, con el rostro adusto. Al final, solo dijo una cosa, si fracasas, no importa. Siempre puedes volver. Sus palabras, lejos de consolarme, encendieron un fuego aún más grande en mi corazón. Juré en silencio que jamás regresaría como una fracasada. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en una madrugada de marzo de 2022. Al bajar del avión, el aire húmedo y desconocido de la capital llenó mis pulmones. Era una extraña mezcla de miedo y emoción. Mientras hacía la fila para el control de inmigración, fui testigo por primera vez del poder del pasaporte mexicano. En la fila contigua, los ciudadanos mexicanos pasaban por los filtros automáticos, los e-gates, en cuestión de segundos. Un simple escaneo facial y listo. En cambio yo, con mi pasaporte saudí, tuve que esperar más de 30 minutos. El oficial de inmigración me interrogó minuciosamente sobre el propósito de mi viaje, la duración de mi estancia, la dirección de mi alojamiento. En ese momento, con una claridad absoluta, supe que algún día, yo también usaría ese carril rápido. Obtendría ese pasaporte y pasaría por esa puerta con la frente en alto. Al salir del aeropuerto, la empresa me había dispuesto un pequeño departamento en la moderna zona de Polanco. Dejé mis maletas. El lugar era pequeño y extraño, pero sentía una paz inusual, quizás porque finalmente había llegado al escenario de mi venganza. Desde mi ventana, podía ver las luces parpadeantes de la Torre Reforma y los rascacielos de Santa Fe a lo lejos. Contemplando ese espectáculo de modernidad y poder, susurré, Ciudad de México, por favor, dame la oportunidad de demostrar mi valía. Así comenzó mi vida en México. Y fue mucho más dura de lo que había imaginado. El primer día que pisé la oficina corporativa, un imponente edificio de cristal en el corazón financiero de Santa Fe, estaba tan nerviosa que mi cuerpo se sentía rígido como una tabla. Siendo una mujer árabe con hijab, esperaba miradas de extrañeza o desconfianza. Pero para mi sorpresa, ocurrió todo lo contrario. Mis nuevos compañeros se acercaron a saludarme con una calidez genuina. Algunos incluso habían buscado en Google cómo decir bienvenida en árabe y me lo leían torpemente desde sus teléfonos. ¿Quieres un café de olla? ¿O prefieres que pidamos unos tacos para el almuerzo?, me preguntaban con sonrisas sinceras. Su cálida bienvenida me relajó un poco, pero el trabajo era otra historia. Era un monstruo. Aunque creía dominar el español, en las juntas me sentía perdida. Las palabras fluían a una velocidad vertiginosa, llenas de modismos, albures que no entendía y abreviaturas que sonaban a otro idioma.
Salía de cada reunión con la cabeza a punto de estallar. Un informe que a mis colegas mexicanos les tomaba 30 minutos, a mí me costaba 3 horas y una noche de desvelo. Aproximadamente un mes después, mi jefe, el director del área, me llamó a su oficina. Fue directo. Mariam, sinceramente, no estás cumpliendo las expectativas. Si en tu evaluación de 6 meses no muestras una mejora radical, tendremos que enviarte de vuelta a Riad. Al salir de su oficina, sentí que el mundo se derrumbaba. Me escondí en el baño y lloré amargamente. Esa misma noche, como un buitre oliendo la carroña, Noura me envió un mensaje. ¿Qué tal todo por allá? ¿Muy cansada? Te dije que me hicieras caso. No le respondí. En lugar de eso, me senté en mi escritorio, abrí mis libros de español y estudié hasta las 3 de la mañana. Dormía 4 horas y volvía al trabajo. Esa fue mi rutina durante meses. Afortunadamente, la gente de la oficina me ayudó inmensamente. Cuando no entendía una expresión, me la explicaban con paciencia. Si cometía un error, no me regañaban, me enseñaban de nuevo cómo hacerlo bien. A la hora del almuerzo, me llevaban a fondas para probar la auténtica comida mexicana y me presentaban las maravillas de los mercados callejeros. Gracias a ellos, mi adaptación se aceleró. Fernanda, en particular, se convirtió en mi ángel guardián. Era mi compañera de equipo y desde el primer día me sentó a su lado. Cualquier cosa, güey, lo que sea, tú nomás me dices, me dijo. Me enseñó las expresiones más coloquiales, los secretos para navegar la burocracia de la oficina y, después del trabajo, me llevaba en su coche a recorrer cada rincón de la Ciudad de México. Cada vez que me sentía abrumada, ella estaba allí para escucharme y animarme. Una noche, agotada por las horas extras, me quedé dormida sobre mi escritorio. Fernanda se acercó y me dejó un vaso de horchata. Luego, me dijo algo que nunca olvidaré: Mariam, tú puedes con esto. A huevo que puedes. Yo te he visto, le echas más ganas que nadie. Y si algo nos encanta a los mexicanos, es ver a la gente que se parte la madre por salir adelante. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Para no llorar frente a ella, solo pude sorber ruidosamente la horchata. Llegó el día de la evaluación de los 6 meses. Con el corazón en la garganta, me senté frente a mi jefe. Él revisaba mis documentos en silencio. Finalmente, levantó la vista y sonrió. Mariam, tu progreso ha sido extraordinario. Tu extensión de contrato está aprobada. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La tensión acumulada se liberó y mi vista se nubló por las lágrimas. Salí de la oficina y corrí hacia Fernanda. Sin decir una palabra, la abracé con todas mis fuerzas. Ella me devolvió el abrazo y me dijo al oído: te lo dije, güey. Sabía que la ibas a armar. Pero mi verdadero objetivo aún estaba lejos. Obtener la nacionalidad mexicana. Esa era la meta final. Después del trabajo, cada minuto libre lo dedicaba a visitar las oficinas del Instituto Nacional de Migración y el Registro Civil, investigando los requisitos para la naturalización. Eran increíblemente estrictos. Existía una vía rápida para profesionales extranjeros de alto nivel, que no requería renunciar a la nacionalidad de origen, pero el listón era altísimo. Había que demostrar contribuciones significativas al país o poseer talentos especiales. La ruta normal exigía años de residencia, aprobar exámenes de español y de historia y cultura de México, demostrar solvencia económica y buena conducta. Cada requisito era una montaña por escalar. Tenía que encontrar una manera. Pasaba las noches investigando en línea y decidí que mi camino sería el de profesional de alto nivel. Era el más difícil, pero también era la forma perfecta de demostrar mi valía. Fernanda, al enterarse, me apoyó incondicionalmente. No manches, está cañón. Pero no te preocupes, yo te ayudo a estudiar. Juntos lo lograremos. Esa noche, escribí en mi diario: tengo que conseguir el pasaporte mexicano. Le demostraré a Noura que no es basura, sino una llave que abre el mundo entero. La segunda fase de mi venganza había comenzado.
Para calificar como talento especial, necesitaba un logro extraordinario. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. La compañía decidió participar en una licitación para un proyecto masivo en Arabia Saudita. Se necesitaba a alguien que entendiera el mercado de Medio Oriente, y naturalmente, mi nombre surgió. Mi jefe me llamó. Mariam, ¿crees que podrías liderar este proyecto? Mi corazón latió con fuerza. Esta era la oportunidad. Era el escenario para demostrar mi valor. Durante los siguientes 3 meses, viví para ese proyecto. Modificaba la propuesta hasta el amanecer, mantenía videoconferencias con los compradores saudíes a todas horas, diseñaba una estrategia de marketing que respetara y apelara a la cultura local. Yo era la única persona en toda la empresa que podía negociar fluidamente en árabe y en español mexicano. Fernanda estuvo a mi lado, enseñándome el protocolo de negocios mexicano y ayudándome a perfeccionar mis presentaciones. En medio del proceso, surgió una crisis. Un competidor presentó una oferta mucho más baja. El ánimo del equipo se desplomó, pero yo me negué a rendirme. Pasé noches enteras revisando la estrategia, profundizando en lo que los saudíes realmente querían. Descubrí que no era el precio, sino la confianza en la calidad de la manufactura mexicana, la reputación de la marca y la promesa de una asociación a largo plazo. El día de la presentación final, volé a Riad. Al entrar en la sala de juntas, mis piernas temblaban. Frente a los más altos ejecutivos saudíes, expuse en árabe las ventajas tecnológicas y la fiabilidad de la empresa mexicana. Vi cómo sus miradas cambiaban, cómo el escepticismo se convertía en interés. Al terminar, uno de los directores se acercó, me estrechó la mano y dijo, no sabía que una empresa mexicana tuviera un talento como usted. Una semana después, llegó la noticia, habíamos ganado el contrato. Un acuerdo valorado en el equivalente a $40 millones, el pedido más grande en la historia de la compañía en la región de Medio Oriente. Fui reconocida frente a todo el consejo directivo de la empresa. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. El sentimiento de lo logré me recorrió de pies a cabeza. La noticia, por supuesto, llegó a la sucursal de Riad. Noura me envió un mensaje, felicidades. Pero, ¿y qué? Sigues siendo una extranjera. Aunque triunfes en México, al final tendrás que volver. No le respondí. Simplemente tomé otra captura de pantalla. Porque sabía que algún día, se la mostraría también. Tras el éxito del proyecto, la compañía me ofreció un contrato permanente. No como expatriada, sino como empleada de tiempo completo de la matriz. Mis manos temblaban al firmar. Esto significaba que podía seguir trabajando legalmente en México. Al mismo tiempo, me preparaba para el examen de español y cultura. Iba a clases por la noche y pasaba los fines de semana enteros en la biblioteca. Mi objetivo era el nivel más alto. Fernanda me ayudaba cada semana, simulando la entrevista y corrigiendo mis ensayos. El día del examen, mis manos sudaban a chorros. Al terminar, me sentía mentalmente agotada. Un mes después, llegaron los resultados, aprobada con la calificación más alta. En ese momento, casi todos los requisitos para la naturalización estaban cumplidos. Con una enorme carpeta bajo el brazo, que contenía la carta de recomendación de mi empresa, los documentos del proyecto exitoso, los resultados del examen y mis comprobantes de impuestos, me presenté en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la naturalización por la vía de talento especial. El funcionario revisó mis papeles y me advirtió, dado que es un caso de talento especial, la revisión será extremadamente rigurosa. Tenga paciencia. La espera comenzó. Cada día se sentía como un año. El miedo al rechazo me quitaba el sueño. Hasta que un día, sonó el teléfono. Era el funcionario. Mi corazón se detuvo. Con mano temblorosa, contesté. Señorita Mariam, felicidades. Su solicitud de naturalización ha sido aprobada. Puede pasar a la ceremonia de juramento y a tramitar su credencial de elector y pasaporte. En ese instante, mis rodillas cedieron y caí al suelo de la oficina, llorando a gritos.
Mis compañeros corrieron, asustados, pero yo no podía parar. Finalmente lo había logrado. Llamé a Fernanda, pero no podía hablar, solo sollozaba. Ella, al otro lado, entendió. No manches. Lo lograste. Felicidades, Mariam. Felicidades, mexicana. Días después, durante la ceremonia, juré lealtad a la bandera frente a una imagen de los niños héroes. Mi voz temblaba de la emoción. Oficialmente, me había convertido en ciudadana de los Estados Unidos mexicanos. Y ahora, era el momento de que la verdadera venganza comenzara. 2 meses después de recibir mi pasaporte mexicano, me asignaron mi primer viaje de negocios al extranjero. La Expo Internacional de Tecnología en Dubái, el evento de TI más grande de Medio Oriente. La empresa operaba el pabellón de México y yo fui enviada como intérprete de árabe y gerente de negocios. Era mi primer viaje con mi nuevo pasaporte, y la emoción era indescriptible. En el aeropuerto de la Ciudad de México, mi corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Me paré frente al e-gate, el filtro automático. Escaneé mi rostro, coloqué mi pasaporte mexicano en el lector. Y con un suave bip, las puertas se abrieron. Menos de 10 segundos. Aquellos recuerdos de largas esperas en las filas para extranjeros con mi pasaporte saudí parecían una mentira lejana. Al llegar al aeropuerto de Dubái, me esperaba un impacto aún mayor. Aunque los mexicanos necesitábamos una e-visa, al ser México una potencia comercial, los viajeros de negocios con pasaporte mexicano gozaban de un carril rápido de cortesía. Me dirigí al Business Fast Track. El oficial de inmigración vio mi pasaporte verde, sonrió, selló la entrada y dijo, "Welcome to Dubai, from Mexico". En ese preciso instante, escuché una voz familiar proveniente de la larguísima fila para el resto de los extranjeros. ¿Por qué tardan tanto? Traemos todos los documentos de la visa. Mi corazón dio un vuelco. Eran Noura, Hannah, Rind y Amal. Las 4, de pie en la interminable fila, con los rostros enrojecidos por la frustración mientras un oficial revisaba sus papeles con exasperante lentitud. Yo ya había pasado el control y caminaba hacia la recogida de equipaje. Reduje mi paso deliberadamente, esperando a que me vieran. Mariam, fue la voz de Noura. Me di la vuelta. Las miradas de las 4 se clavaron en mí, una mezcla de shock y confusión. Les hice un gesto con la mano y sonreí. Hola, qué gusto verlas. Cuando finalmente lograron salir de inmigración, yo ya tenía mi maleta y estaba a punto de irme. Noura corrió hacia mí, casi sin aliento. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo pasaste tan rápido? Saqué mi pasaporte del bolso y se lo mostré. Esa portada verde oscuro, con el escudo del águila real devorando a la serpiente, grabado en oro. Pasaporte mexicano, dije con calma. Tiene un trato preferencial para viajes de negocios. Los rostros de las 4 se desfiguraron. Hannah tartamudeó, ¿De verdad conseguiste el pasaporte mexicano? Simplemente asentí y me di la vuelta. Escuché sus murmullos y exclamaciones a mis espaldas, pero ya no me importaba. En el recinto de la Expo, la humillación para ellas continuó. El pabellón de México estaba ubicado en un enorme stand en el centro del evento. Gigantes como Cemex, Bimbo, y las grandes ensambladoras automotrices mostraban el poderío industrial mexicano. Yo era parte de la delegación oficial, con un gafete VIP colgado al cuello. Al día siguiente, mientras estaba en una reunión con compradores árabes, Noura y su grupo pasaron por allí. Se quedaron paralizadas, observando cómo estrechaba la mano de altos ejecutivos mexicanos y traducía las negociaciones para los compradores. Uno de los clientes me entregó su tarjeta de presentación y dijo, «Ah, es usted mexicana». Trabajar con empresas mexicanas da mucha confianza. Su calidad está garantizada. Qué dulces sonaban esas palabras. Vi cómo el rostro de Noura se petrificaba. La última noche de la Expo se celebró una recepción VIP en el Pabellón de México. Un evento exclusivo para funcionarios gubernamentales y CEOs de empresas globales.
Yo entré como parte de la delegación mexicana. En la entrada, mientras verificaban mi invitación, vi a Noura y su grupo en la fila para visitantes generales. Nuestros ojos se encontraron justo cuando yo pasaba por la entrada VIP. En la mirada de Noura había una tormenta de emociones complejas: ira, envidia, arrepentimiento. Le hice un ligero gesto con la cabeza y entré. En la recepción, conversé con el ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos. He oído que usted es de México. Felicidades por la cooperación tecnológica entre nuestras naciones, me dijo. Mientras sostenía mi copa de champán y miraba el deslumbrante paisaje nocturno de Dubái, me di cuenta de que esa escena era algo que ni en mis sueños más salvajes habría imaginado 3 años atrás. Con el pasaporte que habían llamado de un país huérfano, estaba recibiendo trato VIP en el escenario de negocios más importante del mundo. Sentí un calor que me recorría el pecho. Le envié una foto a Fernanda. Su respuesta fue inmediata: ¡qué chingona te ves! La venganza está en marcha. Esa noche, en mi hotel, recibí un mensaje de Noura. Mariam, ¿podemos hablar? Lo leí y no respondí. Aún no era el momento. La verdadera venganza apenas estaba comenzando. De regreso de Dubái, mi estatus dentro de la empresa cambió radicalmente. Comencé a ser reconocida como la principal experta en el mercado de Medio Oriente. Participaba en reuniones de alto nivel y mi agenda se llenó de viajes de negocios internacionales. Singapur, Alemania, Reino Unido. Recorrer el mundo con mi pasaporte mexicano se convirtió en mi nueva normalidad. Ya fuera a Europa o a Estados Unidos, entraba sin visa o con una simple autorización electrónica. Las puertas de más de 160 países estaban abiertas para mí. Así que esto es lo que se sentía. Fue entonces cuando se presentó una oportunidad única. Fui seleccionada para formar parte de la delegación de mi empresa en la Cumbre Global de Líderes Tecnológicos que se celebraría en la Ciudad de México. Era un evento monumental, donde se reunirían los CEOs de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y funcionarios de docenas de gobiernos, con un enfoque especial en las cadenas de suministro de la industria automotriz y aeroespacial. México era el país anfitrión, y a mí se me asignó la tarea de gestionar las relaciones con las delegaciones de Medio Oriente. Una semana antes del evento, recibí una noticia inesperada. En la lista de la delegación de Arabia Saudita figuraba una empresa familiar, la sucursal de Riad donde yo solía trabajar. Y en la lista de asistentes, estaba el nombre de Noura. Mi corazón dio un vuelco. Finalmente, había llegado la hora de la confrontación final. El centro Citibanamex de la Ciudad de México era un hervidero de gente. Banderas de todos los países ondeaban en el aire. Empresarios con trajes impecables se movían con prisa. Yo, con mi gafete de la Delegación de México, me dirigí a la sala VIP. En la entrada, me detuve. Allí, en la fila de registro para visitantes generales, estaban Noura y sus amigas. Sus gafetes eran azules, de visitante general. El mío era dorado, VIP. Nuestras miradas se cruzaron. El rostro de Noura se congeló. Con una calma absoluta, asentí y entré por el acceso exclusivo para VIPs. Dentro de la sala, ocurrió algo increíble. El vicepresidente de una importante automotriz alemana se me acercó para estrechar mi mano, elogiando la tecnología de los componentes mexicanos. Un alto ejecutivo de una empresa japonesa de electrónica me propuso una colaboración, impresionado por la velocidad de la innovación en México. Todos mostraban un inmenso respeto e interés por nuestro país. Por la tarde, durante la sesión de presentación de las delegaciones nacionales, llegó mi turno. Cuando llamaron a la delegación de México, subí al escenario. Frente a una audiencia de más de 500 personas, presenté los resultados de la expansión de la empresa mexicana en Medio Oriente. Cuando terminé mi discurso, alternando entre un inglés perfecto y un árabe elocuente, el auditorio estalló en aplausos. Al bajar del escenario, me encontré con Noura. Estaba sola en un pasillo, pálida como un fantasma. Mariam. ¿De verdad eres de la delegación de México? Le mostré mi gafete dorado. Estados Unidos mexicanos.
Mariam. El metal brillaba bajo las luces. Noura se quedó sin palabras por un largo momento. Luego, con una voz apenas audible, preguntó, ¿cómo? ¿Cómo pasó todo esto? No respondí directamente. En su lugar, le lancé una pregunta. Para venir aquí con tu pasaporte saudí, ¿cuánto tardaste en tramitar la visa? Su rostro se contrajo de dolor. 2 meses, susurró. Reunir papeles, la entrevista, esperar la revisión de seguridad. 2 meses. Con una voz serena, le dije, yo solo traje mi pasaporte. México tiene acuerdos de exención de visa con decenas de países, y para el resto, el trámite es increíblemente sencillo. Dicho esto, me di la vuelta. Escuché que gritaba mi nombre a mis espaldas, pero no me detuve. En la cena de gala, ocurrió algo aún más dramático. La secretaria de Economía de México se acercó en persona a nuestra mesa para saludar. Señorita Mariam, he escuchado de su gran contribución para abrir el mercado de Medio Oriente. Gracias por su trabajo. En el momento en que estrechaba la mano de la secretaria, sentí la mirada de Noura y su grupo desde la distancia. Su mesa estaba en un rincón del salón, la sección para visitantes generales. Al salir del banquete, Amal se me acercó, con los ojos enrojecidos. Mariam, dime la verdad. ¿De verdad es tan poderoso el pasaporte mexicano? Saqué mi teléfono y le mostré la página del índice Henley. México, en los primeros puestos, con acceso a más de 160 países. Arabia Saudita, alrededor del puesto 65, con acceso a 80. Amal miraba la pantalla, estupefacta. Más de 80 países de diferencia. Parecía que solo en ese momento comprendía la magnitud de esa cifra. De camino al hotel, llamé a Fernanda. Vi a Noura. Y le di la mano a la secretaria de Economía, le conté, emocionada. Fernanda se rió. Esto apenas empieza, amiga. Esa noche, Noura me envió un mensaje larguísimo. Una disculpa. Un reconocimiento de su error. Una confesión de su ignorancia sobre México. Un texto lleno de arrepentimiento. No le respondí. Porque aún no había terminado. Para una venganza perfecta, quedaba un último acto, un último escenario. Y ese escenario final tenía que ser el lugar donde todo comenzó, Riad. Tenía que volver al lugar donde, 3 años atrás, se habían reído y burlado de mí. La oportunidad llegó. La compañía decidió celebrar una ceremonia en la sucursal de Riad para nombrar al nuevo director general para la región de Medio Oriente. Y la protagonista de esa ceremonia era yo. En el avión, mirando por la ventana, recordé el día en que dejé esta ciudad llorando, 3 años atrás. Los momentos en que apreté los dientes mientras escuchaba las burlas sobre el pasaporte huérfano. Pensar que ahora todo estaba a punto de cambiar me hacía sentir que el corazón iba a estallar. Al llegar al aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad, me esperaba la primera sorpresa. En el mostrador de inmigración, entregué mi pasaporte mexicano. El oficial abrió los ojos de par en par. Ah, de México. Bienvenido. Con el reciente fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Arabia Saudita y México, el trato a los ciudadanos mexicanos había cambiado por completo. Me expidieron una visa a la llegada en cuestión de minutos. Recordé a Noura diciendo que el pasaporte mexicano sería despreciado incluso en Arabia Saudita, y no pude evitar sonreír. Al salir del aeropuerto, un coche de lujo de la compañía me esperaba. Un chofer me abrió la puerta. Bienvenida, directora Mariam. Dentro del coche, revisé mi teléfono. Un mensaje de Noura. Nos vemos mañana en la ceremonia. Necesito hablar contigo. No respondí. Porque mañana, todo llegaría a su fin. El día de la ceremonia, la sala de conferencias de la sucursal de Riad estaba abarrotada de empleados. Los altos directivos de la matriz participaban por videoconferencia. Yo estaba de pie en el podio. Las mismas personas que se habían burlado de mí 3 años atrás estaban sentadas abajo, mirándome.
Noura estaba en la primera fila, junto a Hannah, Rind y Amal. Sus rostros eran un poema, incredulidad, confusión, una mezcla de emociones que no podían ocultar. El vicepresidente de la compañía tomó el micrófono. Hoy, nombramos a la señorita Mariam como nuestra nueva directora general para la región de Medio Oriente. La señorita Mariam ha logrado resultados extraordinarios en nuestra sede en México, abriendo mercados que creíamos imposibles. Como nueva ciudadana mexicana, esperamos que sea el puente perfecto entre México y Medio Oriente. Los aplausos estallaron. Desde el podio, miré a la audiencia. Mis ojos se encontraron con los de Noura. Tenía los ojos enrojecidos. Tras recibir el nombramiento, llegó mi turno de hablar. Me paré frente al micrófono. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz era firme. Hace 3 años, yo trabajaba en esta misma oficina. Cuando dije que quería ir a México, muchos se preocuparon por mí. Me dijeron que el pasaporte mexicano no tenía ningún poder, que solo iría a sufrir. La sala quedó en un silencio sepulcral. Vi cómo el rostro de Noura se ponía pálido. Pero México me dio una oportunidad, continué. Me dio el honor de convertirme en una de sus ciudadanas. Y hoy estoy aquí gracias a ese gran país. Hice una pausa y saqué mi pasaporte. La cubierta verde oscuro brilló bajo las luces. Este pasaporte, dije, levantándolo para que todos lo vieran, me permite viajar por todo el mundo. Me abre las puertas sin visa a más de 160 países. Es un pasaporte bienvenido y respetado en todas partes. No es un trozo de papel inútil. Es un poderoso pase de acceso al mundo. Un murmullo recorrió la sala. Miré directamente a Noura. Hace 3 años, alguien propuso una apuesta. Dijo que si yo recibía un trato especial con mi pasaporte mexicano, me regalaría sus bolsas de diseñador. Bueno, en Dubái fui invitada a recepciones VIP. En la Ciudad de México, subí al escenario como delegada oficial de mi país. Y hoy, estoy aquí como su directora general. ¿Es eso suficiente? La sala se congeló. Todas las miradas se dirigieron a Noura. Su rostro estaba completamente rojo. Dejé el micrófono y pronuncié mis últimas palabras. No necesito las bolsas. En su lugar, agradecería que abandonaran sus prejuicios sobre una de las naciones más grandiosas del mundo. Cuando la ceremonia terminó, la gente comenzó a salir. Me quedé recogiendo mis papeles lentamente, esperando. Escuché los pasos de Noura acercándose. Mariam. Me di la vuelta. Noura estaba allí, con lágrimas rodando por sus mejillas. La arrogancia y la seguridad con la que se había burlado de mí 3 años atrás habían desaparecido por completo. Perdóname, susurró con la voz quebrada. De verdad, perdóname. Estábamos equivocadas. Por despreciar a México, por burlarnos de ti. Fui una estúpida. Hannah, Rind y Amal también se acercaron, todas con la cabeza gacha. Amal fue la primera en hablar. Mariam, eres increíble. Éramos nosotras las que estábamos atrapadas en nuestros prejuicios, sin entender el mundo. No sabíamos que México era un país tan impresionante. Rind añadió, cuando te vimos pasar por el carril de negocios en Dubái, nos quedamos en shock. Nosotras esperamos en la fila más de 1 hora. Hannah preguntó con timidez, Mariam, ¿podrías decirnos cómo conseguir la nacionalidad mexicana? A mí también me gustaría ir a trabajar a México algún día. Las miré a todas por un largo momento. Los recuerdos de hace 3 años pasaron por mi mente como un relámpago, la humillación, la rabia, las lágrimas, la noche en que juré vengarme. Y sentí que todo había terminado. La venganza estaba completa. Sonreí. Claro, les diré. Pero no es fácil. Tienen que esforzarse de verdad. Noura, secándose las lágrimas, preguntó, Mariam, ¿de verdad puedes perdonarnos? Lo pensé un segundo. Las perdono, respondí. Pero nunca lo olvidaré. Porque fueron esos recuerdos los que me trajeron hasta aquí.
Esa noche, mirando el horizonte de Riad, llamé a Fernanda. Se acabó, Fer. La venganza está completa. Fernanda se rió al otro lado de la línea. Te lo mereces, amiga. Ahora, tu verdadera vida comienza. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Recordé a la joven que lloraba en esta misma ciudad, jurando que volvería y demostraría su valor. Y lo había logrado. Había regresado, con la frente en alto, sosteniendo mi pasaporte mexicano. Los que me despreciaron habían agachado la cabeza. Había demostrado el verdadero poder del pasaporte que llamaron huérfano. Una lágrima rodó por mi mejilla. Esta vez no era de dolor, sino una lágrima ardiente de gratitud y emoción. Gracias, México. Este país no solo me dio un pasaporte. Me dio una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo orgullo. Y la venganza perfecta. Después de regresar de Riad, me convertí en una persona completamente diferente. La venganza había terminado, pero mi historia apenas comenzaba. Como directora general, mi vida se dividía entre la Ciudad de México y Riad, un ir y venir constante. Viajar por el mundo con un solo pasaporte mexicano en mi bolso era una realidad que 3 años atrás habría sido impensable. Hace poco, mientras hacía los trámites de salida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me detuve un momento. Al pasar por el e-gate, sentí una oleada de emoción. 10 segundos. 10 segundos para cruzar una puerta que me abría el acceso a más de 160 países. Para ser bienvenida en cualquier lugar del mundo. Y todo esto era posible por una simple razón, por ser mexicana. Estando en el extranjero, es cuando más he sentido la verdadera grandeza de México. El valor de este pasaporte no es solo un ranking. Es la prueba de la confianza que el mundo deposita en México. Es el reconocimiento internacional de que, como ciudadano mexicano, merece ser bienvenido en cualquier parte. ¿Cómo llegó esta nación a este punto? De ser una sociedad agrícola con recursos limitados, a levantarse para convertirse en una potencia tecnológica mundial, en un faro de la democracia en América Latina, en un país con un pasaporte reconocido y respetado en todo el planeta. A veces, mientras camino por la orilla del lago de Chapultepec o contemplo las luces de la ciudad desde un rascacielos en Reforma, reflexiono. Este país no solo me dio una nacionalidad. Me dio nuevas oportunidades, nuevos sueños, un nuevo orgullo. Hace unos días, cenando con Fernanda, ella me preguntó, Mariam, ¿qué es lo mejor de ser mexicana? Lo pensé un momento y respondí, la dignidad. El poder caminar con la frente en alto en cualquier parte del mundo. Cuando dices que eres mexicano, la mirada de la gente cambia. Se llena de amabilidad y respeto. Eso es lo mejor. Fernanda sonrió. Tú sí que eres una verdadera mexicana, güey. Sus palabras me llegaron al corazón. Porque aunque mi sangre es árabe, mi corazón es completamente mexicano. Amo este país y me enorgullezco de ser una de sus ciudadanas. De vez en cuando, recibo noticias de mis excolegas en Riad. Me contaron que Noura está tomando clases de español, diciendo que algún día ella también quiere ir a trabajar a México. Hannah se ha vuelto adicta a las series mexicanas y no se pierde un capítulo. Rind y Amal están planeando un viaje a México, quieren visitar las pirámides y los mercados de Oaxaca. Hace 3 años, llamaban a México el patio trasero de América y se burlaban de su pasaporte. Ahora, todas ellas admiran México y sueñan con tener la nacionalidad mexicana. El mundo se había invertido por completo. Y yo era el testimonio viviente de ese cambio. A quienes leen esta historia, quiero preguntarles, ¿conocen el verdadero valor de su pasaporte mexicano? ¿Saben el poder que se esconde en esa cubierta verde con el águila real? Un pasaporte que les abre las puertas de más de 160 países. Un pasaporte que inspira confianza en todo el mundo. Ese es el pasaporte que ustedes tienen. Para conseguirlo, yo luché durante 3 años. Lloré, apreté los dientes y soporté innumerables momentos en los que quise rendirme. Así de valioso es este documento. Quizás para ustedes, que nacieron siendo mexicanos,
es algo que dan por sentado. Pero para alguien como yo, que vino de fuera, sé la inmensa bendición que es ser ciudadano de esta nación. Hace poco, celebré mi tercer aniversario de naturalización. Ese día, fui al Zócalo de la Ciudad de México. Me quedé allí, de pie, observando la bandera ondear, pensando en las innumerables personas que defendieron este país, en las generaciones que construyeron su milagro económico, y en todos los que, en este mismo instante, siguen elevando el nombre de México. Gracias a todos ellos, yo también puedo vivir como una mexicana orgullosa. Dejé escapar una lágrima de gratitud. Y juré que, por el resto de mi vida, viviré para honrar el nombre de México. Seré un puente entre mi nueva patria y Medio Oriente, para que más gente conozca la grandeza de esta nación. Quiero devolverle al mundo todo lo que este país me ha dado. México. El país que cambió mi vida. El país que amaré por siempre. Si tú eres mexicano, ese simple hecho es motivo suficiente para sentir un orgullo inmenso. Un México reconocido por el mundo. Un pasaporte envidiado por el mundo. Y un pueblo respetado por el mundo. Yo soy una de ellos. Y tú también. ¡Viva México! Te amo. El video de hoy termina aquí. Si les ha sido de ayuda, por favor, suscríbanse, denle like.